Muy buenas tardes, alumnos, ¿cómo les va? Esperando que se encuentren bien. Como decimos acostumbradamente en cada una de las clases que hemos tenido la posibilidad de comunicarnos a través de este medio virtual, los videos, el de llegarle siempre el saludo a su familia, ¿no? Y a medida que van pasando los días, nos armamos de más paciencia para poder sobrellevar todo este tiempo de aislamiento. Y siempre confiados, esta es mi introducción al tema de hoy, confiados en que pronto vamos a poder estar presencialmente con las clases, o ustedes ya, en este caso, el sexto año de Economía, ¿por qué no pensar en un año venidero en la facultad, con la modalidad, con la forma en que nos demande los tiempos actuales, ¿no? Así que con esa perspectiva del año que viene, facultad, universidad, seguimos aprendiendo, aunque más no sean los contenidos mínimos en este espacio, para que sea más fácil adaptarse al clima universitario. Yo lo que quiero hacer en este momento, en este video, es llevar a las cuestiones prácticas el tema abordado en varias oportunidades anteriores, clases anteriores, bajo el título de la remuneración. Bajo el título de la remuneración y en los últimos dos subtemas, que es el salario mínimo vital y móvil y el aguinaldo o sueldo anual complementario, ¿no? Así lo hemos titulado en las clases. Ustedes han recibido aportes a través de videos de YouTube. Para mí fueron claros, pero ahora viene mi aporte a este tema de la remuneración. Mientras pueden ir visualizando, o sobre todo los PDF, visualizando el PDF que uno ha enviado, podemos atender lo que uno quiere acercarle en esta clase. Bueno, ya tengo 2 minutos 35, vamos a saber descontar a la clase este tiempo para que no sea larga y sea sobre todo fructífera para ustedes. La remuneración nosotros ya está conceptuada, ya está, creo, adaptada por ustedes en esa significación que es una contraprestación a esa disposición, a la predisposición que tiene el trabajador para con su empleador. Esa contraprestación está, en concepto de remuneración, está evaluada o está significada a través de un pago que realiza el empleador en tiempo y en forma, y nosotros hemos añadido que no solamente en dinero se podría recibir esa contraprestación, ese pago por parte del empleador, sino también que lo puede hacer en especie, que significa parte de la remuneración que recibe el trabajador, lo puede recibir en especie. Y así hemos citado, se recuerdan el ejemplo en nuestra industria azucarera o en nuestra industria citrícola, en donde en el caso de la industria azucarera suele el empleador convenir o acordar y proponer ese pago en especie en un porcentaje en el pago de la remuneración. Pero la remuneración como contraprestación a los servicios que presta el trabajador solo está estipulado que por ley que debe hacerse en efectivo. Y acá nosotros decimos, hace unos minutitos habíamos pronunciado en tiempo y en forma. ¿Qué significa? Que la remuneración a la cual tiene derecho el trabajador como resultado de su contraprestación o de su trabajo, no puede recibirlo en cualquier tiempo y de cualquier manera, sino que lo debe recibir en periodos legales
en periodos y en tiempos conforme a lo que determina la ley y en los lugares en que también la ley indique. Y acá nos vamos cuáles son los tiempos del pago de las remuneraciones. Y acá va a tener que influenciar a ver qué tipo de trabajador, qué tipo de prestador de trabajos soy yo en caso de ser el trabajador. Digo esto porque puedo actuar en base a mi prestación de servicio como un trabajador mensualizado, como un trabajador a través de quincenas o un trabajador a través de semanas o de jornales. Jornales significa el día. La quincena, obviamente, cada 15 días, semanalmente o mensualmente. A ver, vamos a darle un orden a estas formas del pago en tiempos que el trabajador puede recibir. Acostumbradamente, o en la mayoría de los trabajos, el trabajador mensualizado recibe cada 30 días, se realiza la liquidación correspondiente cada 30 días y cada 30 días es el tiempo en que el empleador debe pagar su remuneración o la remuneración al trabajador. Quincenalmente, cada 15 días son las liquidaciones, obviamente en el plazo de 30 días el trabajador recibe 2 quincenas y así semanalmente, y así lo haría también en forma de jornal o por día, si fuera esta última opción el tipo de trabajo en que uno realiza. Del concepto de la remuneración en tiempo y en la forma, dijimos que las formas en que puede realizar el pago el empleador a través de dinero efectivo. Ese dinero efectivo tiene varias modalidades hoy en día. Actualmente uno recibe no en dinero efectivo por ventanilla asiduamente, como solíamos en algún tiempo recibir, sino que es por razones de seguridad del empleador, actúa entregando o por cheques o con cheques o acreditaciones en las cuentas bancarias de los respectivos trabajadores en una entidad bancaria. El depósito del sueldo o del depósito de la remuneración del trabajador, para ser más preciso, suele ser lo más acostumbrado, lo más normal, a través de las acreditaciones bancarias en las cuentas de cada uno de los trabajadores. No resta de que lo pueda hacer a través de un cheque, que implica generalmente un uso no muy, válgame la redundancia, no muy usado por el trabajador, no muy conveniente para el trabajador por las largas esperas, ya que la acreditación bancaria en las cuentas de los trabajadores hoy no solamente implica llegarse hasta la institución bancaria y retirar la remuneración en ventanilla, en las cajas, sino que tenemos la posibilidad a través de los cajeros automáticos. Y esa es una facilidad que al trabajador le es mucho más conveniente. Y algo que se perdió como modalidad, pero en algunos establecimientos, en algunas empresas de ámbitos rurales, suele ser una forma de pagar la remuneración a los trabajadores, es en el lugar del establecimiento o en el lugar que tiene radicado la empresa. Hasta los últimos tiempos en que yo solía trabajar en los ingenios azucareros, llegaba como trabajador mensualizado, que lo era, al llegar la liquidación y transcurrir los 30 días de esa liquidación, uno solía ser pagado no en entidades bancarias, porque no es que no se acostumbrado, no es que hayan pasado muchos tiempos también, ¿no? El empleador, a través de su departamento contable o a través de su departamento de personal,
hacía efectivo la remuneración, nos hacía efectivo la remuneración en la misma planta o en la misma empresa, con toda una medida de seguridad, obviamente, cuando los trabajadores recibíamos la remuneración. Largas filas, acostumbradas, pero con un sistema de seguridad que uno mismo brindaba como trabajador, porque ver tanta cantidad de trabajadores que éramos en una industria azucarera cobrando su remuneración, más allá de que fueron otros tiempos, nadie con mala voluntad o mala intención podía acercarse, ya que uno era custodio de esa propia remuneración, con todo lo que implicaba entre equipos de trabajo, ¿no? Bueno, esa modalidad ya fue abandonada. Algunos lo suelen, por facilidad nada más, lo suelen, y menos pago de tasas bancarias o de servicios bancarios. En algunos ingenios se suele utilizar todavía. Con esto, de la remuneración en formas de pagar y tipos de la remuneración, nos iríamos, y con el tiempo de la liquidación de las remuneraciones, nos vamos a los dos últimos títulos que habíamos abordado en la explicación, con un video, que es el salario mínimo vital y móvil, y a su vez con el aguinaldo, llamado así en forma más común, que es el sueldo anual complementario, ambas con siglas distintas. El salario mínimo vital y móvil, SMVM, salario mínimo vital y móvil, y el SAC o aguinaldo, sueldo anual complementario. Acá más o menos apuntaba lo que quería transmitirle. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? Así como lo dice el video, las mismas palabras que sirven de iniciales, significa el mínimo salario o el mínimo importe que debe percibir el trabajador, por su prestación de servicio. La prestación de servicio, habíamos dicho que era uno de los elementos del contrato de trabajo, y por el solo hecho de esa prestación de servicio, al trabajador le corresponde un salario o el pago de la remuneración. Y eso no es, ese pago de la remuneración no está determinado en forma casual, aleatoria o sin ningún fundamento, sino que la ley determina de que debe haber un mínimo por la cual, y hoy lo vemos en cada informativo, en cada problemática laboral, cuál es el mínimo de salario que debe percibir un trabajador para no caer en una línea de pobreza. Generalmente así lo escuchamos. Entonces, el Consejo del Salario, que es un grupo reunido con espíritu de lograr mejorar la situación del trabajador, dentro del Ministerio de Trabajo hay un Consejo de Salario que se ocupa de determinar cuánto es este mínimo importe que debe pagarse a todo trabajador que realice una prestación de servicio en la República Argentina. Y así se determina por este Consejo de Salario cuál es el mínimo del salario mínimo vital y móvil que debe percibir todo trabajador. Actualmente está determinado en 15.700 pesos el importe por la cual ningún empleador puede pagar menos de ese importe. Eso es lo que significa salario mínimo vital y móvil. Si yo soy empleador, tomo empleados, no debo pagar menos que ese importe a los trabajadores. Y eso me lo determina, eso me lo manda la ley. Entonces, por ninguna causa pueden abonarse salarios inferiores a lo que se fije de conformidad con la ley.
Otra de las características de este salario mínimo vital y móvil es que es inembargable. Inembargable significa que el empleador no me lo puede embargar, no me lo puede retener. Distinto es cuando yo a través de mi salario veo que está disminuido por pago de algún crédito. Lo inembargable significa que el empleador no me puede embargar, no me puedo retener, redundo en esta palabra, soy insistente, para que quede claro, no me lo puede retener bajo ningún concepto, porque el salario mínimo vital y móvil debe respetarse y es obligatorio para todo empleador el de pagar. Entonces esos 17.500 que hoy está determinado el salario mínimo vital y móvil no puede ser embargado por el empleador. De que el trabajador pueda haber adquirido deudas para con el empleador por pago de maquinaria, por compra de herramientas o lo que fuere, ese es otro tema en la cual ya opera un crédito que se puede el empleador descontar de la remuneración esas deudas que tiene el empleado en situaciones excepcionales. Ese es otro tema, pero siempre respetando que el salario mínimo vital y móvil es inembargable. Y acá otra de las características importantes del salario mínimo vital y móvil. El empleador no debe abonar el salario cuando el trabajador no solamente presta servicio, que es lo normal, sino que el empleador debe pagar la remuneración o el salario mínimo vital y móvil a pesar de que el trabajador no preste servicio. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Me dirán ustedes. Lo normal es que el empleador pague la remuneración como contraprestación del servicio que el trabajador realiza. Pero eso es lo corriente, lo común, lo normal, lo cotidiano. Pero suele haber situaciones en que el trabajador no presta servicio, pero sin embargo no le da derecho al empleador a que retenga esa remuneración. En otras palabras, porque no prestaste servicio, porque no trabajaste, no te pago o no te doy la remuneración. Y lo explicamos. Hay situaciones, creo que este es el último tema que vamos a abordar para no ser cansadores, hay situaciones en donde el trabajador, salud, accidente o alguna situación especial de licencia, abordemos por ejemplo la licencia por enfermedad o una situación de enfermedad. Y la otra, muy ordinario también en el ámbito laboral, una licencia o en una situación donde el trabajador no trabaje por estar en preparación o estar realizando estudios universitarios. Entonces, estas dos situaciones, la falta de salud o el no poder ir al lugar de trabajo por estar rindiendo un examen universitario, la ley le concede la posibilidad de que no preste servicio, porque no lo está haciendo ni enfermo ni cuando está en un examen a nivel universitario o secundario, pero sin embargo no lo exime al empleador a que no le abone la remuneración o el salario correspondiente. En otras palabras, estoy queriendo decir que en situaciones de no prestar servicio el trabajador como estas dos, aún así el trabajador debe percibir la remuneración. Vean si será importante este tema de la remuneración, que nos despierta otra situación o seguramente un sinnúmero de preguntas para ver cómo es esto de que no prestando servicio o no trabajando, aún así tengo el derecho como trabajador para gozar de la remuneración o de mi salario. Bueno, nos quedan varias cositas por seguir explicando o siendo video apoyo en todo el material que uno le está acercando.
pero se hace largo. Ya tengo 20 minutos, no quiero ser cansador, como digo yo siempre en los videos. Espero que les haya sido de ayuda, chicos, esta explicación. Sigamos adelante, no bajemos los brazos a pesar de. No hay excusa para bajar los brazos, más a la edad de ustedes. Que tengan una linda tarde y nos estamos viendo en otro momento, si Dios quiere.